Era un viernes por la tarde cuando mis amigos y yo decidimos hacer algo diferente. ¿Por qué no vamos de camping?, sugirió Mateo mientras estábamos en la cafetería de la escuela. La verdad es que nunca había ido a acampar, pero algo me decía que esta vez tenía que ir. Eran las 4 de la tarde y todos estábamos emocionados. Nos reunimos un grupo de 5 amigos, yo, Mateo, Laura, Carlos y Sofía. Cada uno llevaba su mochila llena de cosas para pasar la noche en el bosque. El lugar que elegimos estaba a unos 30 minutos en coche del pueblo. Era un bosque denso, con árboles altos y sombríos que parecían observarnos mientras avanzábamos por el camino de tierra. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. Podíamos oír los sonidos habituales del bosque, pájaros cantando, insectos zumbando y alguna que otra rama crujiendo bajo nuestros pies. Cuando llegamos al claro donde acamparíamos, comenzamos a instalar nuestras tiendas de campaña. Las tensiones entre nosotros eran normales, como siempre sucede cuando un grupo grande trata de trabajar junto. Pero había algo más. Una sensación extraña que recorría mi espalda cada vez que miraba hacia los límites del bosque. Los árboles parecían inclinarse hacia adentro, como si nos estuvieran vigilando. Y esos susurros, apenas perceptibles, pero ahí estaban. Al principio pensé que era el viento moviendo las hojas, pero luego me di cuenta de que no había viento ese día. Mientras levantábamos las carpas, Laura bromeó sobre historias de fantasmas en el bosque. Dicen que si escuchas tu nombre siendo llamado durante la noche, no debes responder. Dijo con una sonrisa maliciosa. Todos reímos, pensando que era solo una historia inventada para asustarnos. Pero esa noche, cuando todo estuvo listo y nos sentamos alrededor de la fogata, sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío del aire nocturno. El fuego crepitaba mientras comíamos nuestras meriendas improvisadas. Hablábamos sobre cualquier cosa, tratando de ignorar el silencio opresivo que nos rodeaba. De repente, escuché un sonido. Mi nombre. Llamándome desde algún lugar dentro del bosque. ¿Quién dijo algo?, pregunté, mirando a mis amigos. Todos negaron con la cabeza, confundidos. Pensé que tal vez era Mateo jugando bromas conmigo. Pero él estaba demasiado ocupado contando una historia graciosa sobre su perro. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Más fuerte esta vez. Más claro. Mis amigos seguían hablando, sin darse cuenta de que algo estaba pasando. Intenté ignorarlo, convenciéndome a mí mismo de que era solo mi imaginación jugando trucos conmigo. Pero las voces no dejaban de llamarme. No podían ser animales, porque decían mi nombre específicamente. Y no podía ser el viento, porque ahora reconocía palabras formadas entre los susurros. El miedo comenzó a apoderarse de mí mientras intentaba mantener una expresión tranquila frente a mis amigos. Sentí como mis manos temblaban mientras sostenía mi taza de café caliente. Miré hacia el bosque nuevamente, buscando alguna señal de movimiento entre los árboles. Nada. Solo oscuridad absoluta y esa sensación de estar siendo observado por algo que no entendía. Algo antiguo. Algo que sabía mi nombre. Chicos, creo que voy a dormir temprano, dije finalmente, incapaz de soportar la tensión por más tiempo. Me metí en mi tienda de campaña, pero incluso ahí dentro, con la tela separándome del exterior, podía sentirlo. Las voces seguían susurrando mi nombre, ahora más cerca, como si estuvieran justo afuera de mi refugio. Traté de convencerme a mí mismo de que era solo el cansancio jugando trucos con mi mente, pero sabía que no era así. Sabía que algo en ese bosque quería mi atención y no iba a detenerse hasta obtenerla. Y fue en ese momento exacto cuando escuché algo que hizo que todo el pelo de mi cuerpo se erizara.
una voz clara, perfectamente formada, susurrando mi nombre directamente en mi oído derecho. Sin moverme, sin respirar, permanecí completamente inmóvil mientras procesaba lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba pasando? Y lo más importante, ¿quién o qué estaba haciendo esto? Me quedé paralizado dentro de mi tienda, escuchando ese susurro que ahora parecía venir de todas partes. Mi nombre, una y otra vez, como si fueran muchas voces diferentes diciéndolo al mismo tiempo. Intenté convencerme a mí mismo de que era solo el cansancio jugando trucos con mi mente, pero algo en esos susurros me decía lo contrario. Eran demasiado claros, demasiado cercanos. Decidí hacer algo que probablemente fue mi mayor error, salí de la tienda para investigar. Mis amigos seguían alrededor de la fogata, hablando y riendo sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Les hice señas para que guardaran silencio, pero ellos simplemente pensaron que estaba bromeando. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó Laura, notando finalmente mi expresión tensa. Escuchen, les dije en un susurro, tratando de mantener mi voz firme. Alguien está llamándome desde el bosque. Todos se rieron, creyendo que era alguna broma elaborada. Mateo incluso hizo un comentario sobre cómo siempre había sido el más susceptible del grupo. Pero cuando oímos otro susurro claro que pronunciaba mi nombre justo en ese momento, las risas se detuvieron. ¿Lo escuchasteis?, pregunté, mirando a cada uno de ellos. Sus caras mostraban confusión y algo de miedo. Sí, lo escuché, admitió Carlos finalmente. Sofía asintió con la cabeza, abrazándose a sí misma mientras miraba hacia los árboles oscuros. Incluso Mateo, quien siempre había sido el más escéptico, parecía incómodo. Tomamos nuestras linternas y decidimos investigar juntos. Avanzábamos lentamente entre los árboles, nuestras luces cortando la oscuridad. Cada crujido de ramas bajo nuestros pies parecía resonar en el silencio absoluto del bosque. Los susurros se volvieron más fuertes, casi como si nos estuvieran guiando hacia algún lugar específico. No podíamos ver nada fuera de lo común, solo árboles y más árboles. Entonces, algo inesperado sucedió. Mientras estábamos caminando, comencé a escuchar voces familiares entre los susurros. Voces que reconocía perfectamente, mis padres, viejos amigos, incluso personas que ya no estaban en mi vida hacía años. Estaban diciendo mi nombre, llamándome desde diferentes direcciones. Era como si todo el bosque estuviera lleno de ecos de mi pasado. Mis amigos comenzaron a comportarse de manera extraña también. Laura dijo que podía ver figuras moviéndose entre los árboles, aunque cuando apuntábamos con las linternas, no había nadie. Carlos juraba que había escuchado pasos detrás de nosotros, pero cuando nos girábamos, estábamos solos. El ambiente se volvió pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Las voces dejaron de ser solo susurros y se convirtieron en palabras claras, formando frases completas. Frases que sabían cosas sobre mí que nadie debería conocer. Cosas que había dicho en privado, secretos que pensaba que estaban enterrados para siempre. Era como si el bosque mismo estuviera invadiendo mis pensamientos más profundos. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría salirse de mi pecho. Miré a mis amigos, buscando alguna señal de que esto era real y no solo una pesadilla extremadamente vívida. Pero sus caras reflejaban el mismo terror que sentía yo. Entonces, una de las voces dijo algo que hizo que todo el mundo se detuviera. Si quieres saber la verdad, ven conmigo. Antes de que pudiera pensar claramente, mis pies comenzaron a moverse hacia adelante, como si tuvieran voluntad propia. Podía sentir a mis amigos gritándome que regresara, pero era como si estuviera atrapado en algún tipo de encantamiento. Las voces ahora eran un coro constante en mis oídos.
prometiendo respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Y lo más aterrador de todo, ahora podía escucharlas dentro de mi cabeza, no solo desde afuera. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, traté desesperadamente de detenerme, pero era demasiado tarde. Había cruzado algún límite invisible en el bosque, y las voces ahora tenían control total sobre mí. Lo último que recuerdo antes de perder completamente el control es haber escuchado a mis amigos llamándome desde lejos. Sus voces mezclándose con las otras hasta convertirse en un solo sonido ininteligible. Cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar que no reconocía. Estaba tendido sobre una cama de hojas secas y ramitas rotas. Pero lo más extraño era el silencio absoluto que me rodeaba. No había viento, no había sonidos de animales, ni siquiera podía escuchar el ruido de mis propios latidos. Era como estar sumergido en una burbuja de vacío donde ningún sonido podía penetrar. Traté de incorporarme, pero mi cuerpo respondía lentamente, como si estuviera emergiendo de un profundo letargo. Mis amigos, ¿dónde estaban? Recordaba haberlos dejado atrás mientras las voces me arrastraban hacia lo desconocido. Intenté gritar sus nombres, pero solo logré emitir un débil croar que parecía desvanecerse antes de salir de mi garganta. Era como si incluso mi propia voz se negara a funcionar correctamente. Mis ojos comenzaron a ajustarse a la luz tenue que me rodeaba. No era día ni noche, sino algo intermedio, como si el tiempo mismo hubiera perdido su significado. Los árboles que me rodeaban eran diferentes a los que habíamos visto antes. Sus troncos eran de un color plateado metálico y sus hojas parecían hechas de cristal, reflejando pequeños destellos de luz cuando se movían levemente, aunque no había viento alguno. Fue entonces cuando lo vi. En el centro del claro donde me encontraba, había un árbol gigantesco, mucho más alto que cualquier otro en el bosque. Sus raíces salían del suelo como dedos huesudos, formando un círculo perfecto alrededor de un pequeño lago negro y completamente inmóvil. La superficie del agua reflejaba imágenes que no correspondían con lo que estaba viendo. Escenas de mi vida pasada, momentos felices, discusiones familiares, decisiones importantes. Todo mezclado en un collage confuso de recuerdos. Me acerqué al lago impulsivamente, incapaz de resistir la atracción que ejercía sobre mí. Al mirar más de cerca, pude ver que las imágenes en el agua no solo mostraban mi pasado, sino también posibles futuros. Vi versiones de mí mismo haciendo elecciones diferentes, viviendo vidas alternativas. Fue abrumador y, al mismo tiempo, fascinante. Pero algo en mi interior me decía que no debía quedarme demasiado tiempo mirando esas visiones. De repente, sentí un cosquilleo en la nuca. Giré rápidamente, esperando encontrar a alguien o algo detrás de mí. Pero estaba solo. O eso pensé hasta que escuché esa voz dentro de mi cabeza nuevamente. Esta vez, sin embargo, era diferente. No era un coro de voces, sino una sola entidad clara que hablaba directamente conmigo. «Has llegado aquí porque elegiste escucharme», dijo la voz, resonando en mi mente como un eco profundo. «¿Quién eres?», pregunté en voz alta, aunque sabía que la respuesta vendría desde adentro. «Soy el guardián de este lugar», continuó la voz. «El que guarda los secretos que los humanos no están preparados para conocer. Has abierto una puerta que pocos han osado cruzar, y ahora debes decidir si quieres regresar o quedarte para aprender». Mientras la voz hablaba, comencé a notar cambios sutiles en mi entorno. Las ramas de los árboles comenzaron a moverse, aunque seguía sin haber viento. Pequeñas luces doradas flotaban entre los arbustos, observándome como si tuvieran conciencia propia. Sentí como mi piel se ponía de gallina mientras procesaba todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. «¿Y si me quedo?», pregunté finalmente, aunque la idea me llenaba de temor. «Entonces te convertirás en parte de este lugar», respondió la voz.
Tu mente se fusionará con el bosque, tus pensamientos se convertirán en susurros, y tus recuerdos alimentarán a aquellos que escuchen. Las palabras me helaron la sangre, pero al mismo tiempo, había algo tentador en la promesa de conocimiento absoluto. Antes de que pudiera reflexionar más sobre la oferta, algo captó mi atención en el borde del claro. Entre los árboles plateados, podía distinguir figuras borrosas moviéndose. Eran personas, o al menos parecían serlo. Algunas caminaban sin rumbo fijo, otras simplemente se quedaban quietas, mirando hacia el vacío. Todas tenían una expresión en común, sus ojos estaban completamente blancos, sin pupila ni iris, como si hubieran perdido toda conexión con el mundo real. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí algunas de las figuras. Eran personas que había conocido en algún momento de mi vida, compañeros de clase, maestros, incluso algunos familiares lejanos. Todos ellos parecían atrapados en su propio infierno personal, vagando eternamente por este bosque misterioso. Y entonces entendí, esta era la consecuencia de quedarse. Cada uno de ellos había sido seducido por la misma oferta que ahora me hacían a mí. La voz en mi cabeza se hizo presente nuevamente. Tienes una última oportunidad de regresar. Pero debes hacerlo ahora, antes de que el bosque te reclame por completo. Mientras consideraba mis opciones, sentí como las ramas de los árboles comenzaban a cerrarse alrededor de mí, como si quisieran atraparme allí para siempre. El tiempo se agotaba y tenía que tomar una decisión. Mis manos temblaban mientras intentaba decidir qué hacer. El bosque parecía estar cobrando vida a mi alrededor. Las ramas se movían lentamente hacia mí como si quisieran abrazarme y mantenerme allí para siempre. Las figuras borrosas que había visto entre los árboles comenzaron a acercarse, sus pasos silenciosos pero constantes. Podía sentir sus miradas vacías clavándose en mí, aunque no pudiera ver sus ojos. Regresa ahora, insistió la voz dentro de mi cabeza. Mientras aún puedes. Pero algo me detenía. Era la curiosidad, esa necesidad humana de saber más, de entender lo que estaba ocurriendo. Si me iba, ¿qué pasaría con todos aquellos que ya estaban atrapados aquí? ¿Y si había una manera de ayudarlos? Una de las figuras llegó más cerca que las demás. Reconocí su rostro inmediatamente, era un amigo de la infancia. Alguien con quien solía jugar cuando éramos niños. Su nombre era Andrés, pero ahora no parecía ser el mismo. Sus labios se movieron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero ningún sonido salió de ellos. Extendió una mano hacia mí, sus dedos casi transparentes. No sabía si quería ayudarme o arrastrarme hacia él. En ese momento, recordé algo que Laura había dicho antes de venir al bosque. Si escuchas tu nombre siendo llamado durante la noche, no debes responder. Ahora entendía por qué. Estas voces, estas promesas de conocimiento absoluto, eran trampas diseñadas para llevar a las personas a este lugar. Pero también entendí algo más, no todas las decisiones tienen que ser extremas. Tal vez había una tercera opción. Concentré toda mi energía en un solo pensamiento, no puedo quedarme. Repetí esas palabras una y otra vez en mi mente, tratando de bloquear las voces que seguían susurrando tentaciones. Sentí como mis pies comenzaban a moverse, primero lentamente, luego con más determinación. Me dirigía hacia el borde del claro, alejándome del lago negro y sus visiones hipnotizantes. Las figuras comenzaron a rodearme, impidiendo mi paso. Algunas extendían sus manos hacia mí, otras simplemente se interponían en mi camino. Pero había algo diferente ahora. Podía ver pequeños destellos de luz dorada en sus cuerpos translúcidos, como si hubiera algo dentro de ellos luchando por salir. Una idea loca surgió en mi mente, ¿y si estos espíritus atrapados todavía tenían una chispa de humanidad?
Me arrodillé frente a la figura de Andrés, mirándolo directamente a sus ojos vacíos. ¿Puedes oírme?, pregunté en voz baja. Para mi sorpresa, vi un pequeño movimiento en sus labios, como si tratara de formar palabras. Tomé su mano fría y dije: no estás solo. Voy a encontrar una manera de ayudarte. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Las luces doradas que flotaban entre los árboles comenzaron a agruparse, formando una especie de túnel luminoso frente a mí. La voz en mi cabeza habló nuevamente: has despertado algo que no debería existir. Este camino te llevará de vuelta, pero no será fácil. Y recuerda, lo que has visto aquí nunca debe ser revelado al mundo exterior. Sin tiempo para pensar demasiado, tomé una decisión rápida. Sujetando la mano de Andrés con fuerza, comencé a caminar hacia el túnel de luz. Inmediatamente, las otras figuras comenzaron a seguirnos, sus gritos silenciosos resonando en mi mente. El viaje a través del túnel fue una experiencia extraña y desorientadora. Colores brillantes se mezclaban con imágenes fragmentadas de mi pasado y presente, mientras sentía como las voces en mi cabeza luchaban por mantenerme allí. Finalmente, llegamos al otro lado. Me encontré de regreso en nuestro campamento, donde todo parecía normal, excepto por una cosa crucial. Mis amigos estaban dormidos en sus tiendas, completamente inconscientes de lo que había ocurrido. Y Andrés había desaparecido. Me quedé paralizado frente a las tiendas de campaña, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Mis amigos dormían plácidamente, sin darse cuenta de que había estado ausente durante ¿cuánto tiempo? Miré mi reloj. Solo habían pasado 15 minutos desde que me metí en mi tienda para dormir. Pero para mí, parecían haber transcurrido horas, días incluso. Todo lo que había vivido en el bosque, todas esas experiencias, ¿había sido real o solo un sueño extremadamente vívido? Decidí despertar a mis amigos para contarles lo que había pasado. Comencé con Laura, sacudiéndola suavemente. «Despierta», le dije en un susurro. Ella abrió los ojos lentamente, bostezando mientras se incorporaba. «¿Qué pasa?», preguntó, aún adormilada. «Tenemos que hablar», respondí, señalando hacia el fuego apagado. Uno por uno. Los fui despertando hasta que todos estuvimos sentados alrededor del lugar donde antes ardía nuestra fogata. Les conté todo: las voces, el árbol plateado, el lago negro, las figuras atrapadas y, finalmente, mi decisión de regresar. Al principio, me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Mateo incluso hizo una broma sobre cómo siempre había sido propenso a tener sueños extraños. Pero cuando mencioné a Andrés, el amigo de la infancia que había visto entre las sombras, algo cambió en sus expresiones. Laura se puso pálida. «Yo también lo vi», dijo finalmente, rompiendo el silencio incómodo. Todos nos giramos hacia ella, sorprendidos. Anoche, cuando estábamos alrededor de la fogata, sentí que alguien me tocaba el hombro. Me giré y vi a una figura borrosa detrás de mí. No podía distinguir su rostro, pero sabía que era él. De repente, Carlos intervino. «Y yo escuché música anoche. Música antigua, como de un violín. Pensé que eran mis oídos jugándome trucos porque estaba cansado». Sofía asintió con la cabeza. «A mí me llamaron por mi nombre. Más de una vez. Pero cuando les grité que salieran, no ocurrió nada». Nos quedamos en silencio, tratando de procesar lo que esto significaba. Ninguno de nosotros había estado completamente ajeno a lo que sucedía en ese bosque. Las experiencias habían sido diferentes para cada uno, pero estaban ahí, esperando ser reconocidas. Fue entonces cuando escuchamos otro crujido proveniente de los árboles. Esta vez, sin embargo, era diferente. Más cercano. Más claro.
Todos nos levantamos instintivamente, formando un círculo defensivo. Las luces de nuestras linternas cortaban la oscuridad, buscando cualquier señal de movimiento. Y entonces lo vimos, una figura humana caminando lentamente hacia nosotros desde el límite del bosque. Era alta, delgada, y aunque estaba demasiado lejos para ver su rostro claramente, algo en su postura nos decía que no era amigable. ¿Quién es?, preguntó Mateo, sosteniendo su linterna con manos temblorosas. La figura levantó una mano, haciendo un gesto para que nos acercáramos. Pero algo dentro de mí me dijo que no debíamos hacerlo. Esperen, dije rápidamente. No creo que sea buena idea acercarnos. En ese momento, la figura dejó caer su brazo y comenzó a avanzar hacia nosotros. Mis amigos retrocedieron instintivamente, pero yo permanecí en mi lugar. Había algo familiar en esa figura, algo que me recordaba a alguien que había conocido antes. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para ver su rostro bajo la luz de las linternas, mi corazón dio un vuelco. Era Andrés, pero no era Andrés al mismo tiempo. Sus ojos seguían siendo blancos, vacíos, pero ahora había algo más en ellos, una especie de reconocimiento. Él me ayudó, dije finalmente, mirando a mis amigos. Encontré una manera de traerlo de vuelta. Pero antes de que pudiera explicarme más, Andrés extendió una mano hacia mí. Podía sentir cómo las voces comenzaban a resonar nuevamente en mi cabeza, más fuertes esta vez. Era como si el bosque entero estuviera tratando de comunicarse a través de él. Escucha, dijo Andrés con una voz que no era del todo suya. Ellos están despiertos. Y pronto vendrán por ustedes. ¿Ellos están despiertos? ¿Quiénes son ellos?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme mientras las voces en mi cabeza se volvían más fuertes. Andrés no respondió directamente. En lugar de eso, comenzó a caminar en círculos alrededor de nosotros, como si estuviera buscando algo invisible en el suelo. Sus movimientos eran extraños, casi mecánicos, como si no tuviera completo control sobre su cuerpo. Mis amigos retrocedieron aún más, claramente incómodos con la presencia de Andrés. Quizás deberíamos regresar al campamento, sugirió Laura nerviosamente. Pero yo sabía que no podíamos ignorar lo que estaba pasando. Había algo importante en lo que Andrés trataba de decirnos, algo que podría cambiarlo todo. Escucha cuidadosamente, continuó Andrés, aunque ahora su voz era un eco distorsionado entre susurros y palabras claras. Ellos han dormido durante siglos, pero su sueño está llegando a su fin. Y cuando despierten completamente, nada será igual. Cada palabra que decía parecía resonar dentro de mí, activando recuerdos enterrados que no quería enfrentar. De repente, Andrés se detuvo en seco y señaló hacia el límite del bosque. Allí, entre los árboles, pudimos distinguir figuras borrosas moviéndose lentamente hacia nosotros. Eran diferentes a las sombras que habíamos visto antes. Estas nuevas figuras tenían una presencia más tangible, como si estuvieran emergiendo del mismo bosque. Sus formas eran indefinidas, cambiando constantemente entre humanas y algo mucho más antiguo. «Tenemos que irnos ahora», exclamé, empujando a mis amigos hacia nuestras tiendas. Pero fue demasiado tarde. Las figuras comenzaron a acercarse rápidamente, rodeándonos desde todas direcciones. Podíamos sentir su presencia incluso antes de verlas claramente. Un frío opresivo que hacía que nuestros huesos dolieran, un silencio absoluto que llenaba el aire. Andrés se colocó frente a nosotros, extendiendo sus brazos como si quisiera protegernos. «No pueden escapar», dijo finalmente, su voz recuperando algo de normalidad. «Pero tal vez puedan resistir». Antes de que cualquiera de nosotros pudiera responder, él giró sobre sí mismo y corrió hacia las figuras, gritando algo ininteligible.
Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. Las figuras vacilaron, como si hubieran sido sorprendidas por su acción. «Corran», grité, tomando a Laura de la mano y arrastrándola hacia nuestras tiendas. Los demás me siguieron sin necesidad de más instrucciones. Mientras corríamos, podía escuchar detrás de nosotros un ruido extraño, como si el bosque mismo estuviera respirando. Era un sonido profundo, gutural, que vibraba en mi pecho cada vez que inhalaba. Llegamos a nuestras tiendas justo a tiempo para ver cómo las figuras comenzaban a dispersarse, como si algo las estuviera llamando de vuelta al bosque. Pero no todas se fueron. Algunas permanecieron al margen, observándonos desde la distancia, sus formas ondulantes brillando débilmente bajo la luz de la luna. «¿Qué acabamos de ver?», preguntó Carlos, su voz temblorosa mientras intentaba encender una nueva fogata. Nadie respondió. Todos estábamos demasiado aturdidos para procesar lo que había ocurrido. Pero había algo claro: el bosque ya no era solo un lugar donde acampar. Era algo vivo, algo consciente, y ahora nos estaba viendo como una amenaza. Mientras nos preparábamos para pasar otra noche en el campamento, pude sentir cómo las voces en mi cabeza comenzaban a calmarse gradualmente. Pero sabía que no se habían ido. Estaban esperando, como lo había advertido Andrés, hasta que ellos despertaran completamente. Y cuando eso sucediera, tendríamos que estar preparados. Me desperté sobresaltado, empapado en sudor frío. La oscuridad dentro de mi tienda parecía más densa que nunca, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. Intenté moverme, pero mis músculos respondían lentamente, como si estuvieran atrapados en una capa invisible de algodón. Fue entonces cuando lo escuché, ese susurro familiar que había comenzado todo. Mi nombre, pronunciado con tanta claridad que podría haber sido alguien susurrando directamente en mi oído. Pero sabía que no era así. Este sonido venía de dentro de mí, resonando en cada rincón de mi mente. Intenté ignorarlo, convenciéndome a mí mismo de que solo estaba soñando. Pero algo en la calidad del susurro me decía lo contrario. Decidí salir de la tienda para comprobar si mis amigos también estaban despiertos. Al abrir la cremallera, fui recibido por una escena extraña. Nuestro pequeño campamento estaba envuelto en una especie de neblina dorada que flotaba suavemente entre las tiendas y los árboles cercanos. Las luces doradas que habíamos visto antes en el bosque ahora danzaban alrededor del claro, iluminando débilmente el lugar. Mis amigos seguían dormidos en sus tiendas, aunque podían verse inquietos bajo las mantas. Laura murmuraba algo ininteligible mientras se retorcía en su saco de dormir. Carlos gruñía ocasionalmente, como si estuviera luchando contra algo en su sueño. Me acerqué a ellos, llamándolos suavemente por sus nombres, pero ninguno respondió. Fue entonces cuando noté algo extraño. En el centro del claro, donde antes había estado nuestra fogata apagada, ahora había una pequeña llama azul ardiendo sin emitir calor. La luz que proyectaba era hipnótica, parpadeando en patrones que parecían seguir algún tipo de ritmo incomprensible. Me encontré avanzando hacia ella, incapaz de resistir su atracción. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver que la llama no era una llama común. Dentro de ella parecía haber figuras moviéndose, figuras familiares. Podía distinguir rostros de personas que había conocido en mi vida. Algunas incluso que ya no estaban presentes físicamente. Cada uno de ellos parecía estar tratando de decir algo, pero sus palabras se perdían en el mismo susurro constante que llenaba mi cabeza. «¿Qué es esto?», pregunté en voz alta, aunque nadie podía oírme. La respuesta vino de nuevo desde dentro de mí. «Es tu verdad», dijo la voz, ahora más clara que nunca. «Todo lo que has reprimido, todo lo que temes enfrentar, está aquí, frente a ti».
Las figuras en la llama comenzaron a moverse más rápidamente, formando imágenes que me hicieron retroceder involuntariamente. Vi momentos de mi infancia que había olvidado deliberadamente, decisiones que había tomado bajo presión, errores que nunca había admitido. Todo mezclado en un collage caótico que parecía querer romperme por dentro. Quise alejarme, pero mis pies permanecían clavados en el suelo, como si el propio bosque me estuviera sujetando allí. De repente, sentí una mano en mi hombro. Giré rápidamente, esperando encontrar a alguien detrás de mí. Pero no era humano quien me tocaba. Era una figura translúcida, casi idéntica a las que habíamos visto antes, excepto por un detalle crucial. Sus ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo. La figura extendió una mano hacia mí, invitándome a tocarla. «No lo hagas», gritó una voz desde el límite del bosque. Era Andrés, aunque ahora lucía mucho más sólido que antes. Su forma era casi completamente humana, aunque aún conservaba ese brillo dorado en su piel que lo hacía parecer irreal. «Si tocas esa llama, te quedarás atrapado en este lugar para siempre». Pero algo dentro de mí quería hacerlo. Quería enfrentar toda esa verdad que la llama prometía revelar. Quería entender por qué este bosque tenía tanto poder sobre mí. Antes de que pudiera decidir, Andrés corrió hacia mí, empujándome lejos de la llama justo cuando ésta explotó en una bola de luz cegadora. Cuando pude volver a ver, el claro había vuelto a la normalidad. La neblina dorada se había disipado, y mis amigos seguían durmiendo tranquilamente en sus tiendas. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ahora sabía que este bosque no solo guardaba secretos antiguos, sino que también protegía verdades personales que preferiría no conocer. Capítulo 8. La mañana que no queríamos. El amanecer llegó más rápido de lo que hubiera deseado. Los primeros rayos de sol filtrándose a través de los árboles parecían demasiado brillantes, como si quisieran revelar algo que preferiríamos mantener oculto. Me desperecé lentamente, tratando de ignorar el peso invisible que sentía sobre mis hombros. Mis amigos comenzaron a despertarse uno por uno, cada uno mostrando signos de haber pasado una noche inquieta. Laura fue la primera en hablar. «¿Escuchaste algo anoche?», preguntó mientras se incorporaba, frotándose los ojos. Todos nos miramos entre nosotros, sabiendo perfectamente que habíamos escuchado cosas que no podíamos explicar. Pero nadie quería ser el primero en admitirlo. «Creo que todos deberíamos irnos», dijo Carlos finalmente, rompiendo el silencio incómodo. «Este lugar no es normal». Nadie objetó. Empacamos nuestras cosas en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mientras desarmábamos las tiendas, pude sentir cómo el bosque nos observaba, como si supiera que estábamos tratando de escapar de algo que ya nos había tocado profundamente. Cuando estábamos listos para partir, Andrés apareció repentinamente frente a nosotros. Ahora lucía completamente diferente a cuando lo habíamos visto antes. Su forma era claramente humana, aunque seguía teniendo ese brillo dorado que lo hacía parecer casi etéreo. «No pueden irse aún», dijo con urgencia en su voz. «Tienen que entender lo que están enfrentando». «¿Entender qué?», preguntó Sofía, claramente asustada pero intrigada al mismo tiempo. Andrés tomó una respiración profunda antes de continuar. «Este bosque no es solo un lugar donde vienen los humanos a acampar. Es un guardián, un custodio de conocimientos antiguos y poderes que no deberían ser perturbados. Y ahora que han tocado esa puerta, ya no pueden simplemente cerrarla y alejarse». Sus palabras resonaron en todos nosotros, trayendo a la superficie temores que habíamos estado reprimiendo desde que entramos al bosque. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, necesitando claridad en medio del caos que sentía dentro de mí. Andrés señaló hacia el límite del bosque. «Miren allí».
Seguimos su dedo con nuestras miradas y vimos algo que hizo que nuestros corazones se detuvieran momentáneamente. Figuras borrosas estaban formándose entre los árboles, más definidas que nunca. Sus formas ya no eran indefinidas, ahora podíamos distinguir detalles horripilantes, brazos demasiado largos, cabezas ligeramente inclinadas hacia un lado, movimientos que desafiaban las leyes de la física. Ellas son parte del bosque, continuó Andrés. Y ahora que saben que están aquí, vendrán por ustedes. No pueden escapar corriendo como si nada hubiera pasado. Tienen que aprender a enfrentarlas. Mi mente se resistía a aceptar lo que estaba diciendo. Quería creer que todo esto era solo una pesadilla extraña. Algo que podría olvidar tan pronto como saliéramos del bosque. Pero algo en mi interior me decía que Andrés tenía razón. Este no era un problema que pudiera resolverse simplemente volviendo a casa. ¿Y qué sugieres que hagamos?, preguntó Mateo, su tono mezcla de frustración y desesperación. Andrés se acercó más a nosotros, su expresión seria. Deben encontrar la fuente de este poder. El corazón del bosque guarda la clave para controlarlo. Pero tendrán que hacerlo juntos. Si uno de ustedes falla, todos pagarán el precio. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera responder, las figuras entre los árboles comenzaron a moverse hacia nosotros. Podíamos sentir cómo el aire se volvía más frío, cargado con una energía opresiva que nos hacía difícil incluso respirar. Esto ya no era solo un juego de voces y sombras. Habíamos cruzado un umbral del que no podríamos retroceder sin consecuencias. Nos quedamos paralizados mientras las figuras comenzaban a acercarse lentamente. Sus movimientos eran extraños, casi como si estuvieran flotando más que caminando. Cada paso que daban hacía que el aire vibrara ligeramente, como si estuvieran desplazando algo invisible con su presencia. Andrés nos empujó hacia atrás, formando un círculo defensivo alrededor de nosotros. «Escúchenme bien», dijo Andrés rápidamente, su voz ahora firme y decidida. «No tienen tiempo para dudar. La única manera de detener esto es encontrar el corazón del bosque. Es allí donde reside todo el poder que estas criaturas obedecen». Mis amigos intercambiaron miradas nerviosas, claramente incómodos con la idea de adentrarse aún más en este lugar peligroso. «¿Pero cómo lo encontraremos?», preguntó Laura, su voz temblorosa pero determinada. Andrés señaló hacia el norte, donde el bosque parecía ser más denso e impenetrable. «Seguid ese sendero oculto entre los árboles. Solo aquellos que están destinados a verlo pueden encontrarlo. Pero tengan cuidado, porque el camino estará lleno de pruebas que desafiarán sus mentes tanto como sus cuerpos». Sin tiempo para pensar demasiado, comenzamos a avanzar hacia la dirección indicada. Al principio no podíamos ver ningún sendero, solo una maraña de arbustos y troncos caídos. Pero conforme avanzábamos, comenzamos a notar pequeños destellos dorados en el suelo, marcando nuestro camino como si fueran luces navideñas desperdigadas por el bosque. A medida que nos internábamos más profundamente, el ambiente comenzó a cambiar. Los sonidos habituales del bosque se desvanecieron completamente, reemplazados por un silencio opresivo que llenaba cada respiración. Las ramas de los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, como si quisieran observarnos más de cerca. Y las voces ahora estaban más fuertes que nunca, susurrando directamente en nuestras cabezas. «Fueron ustedes quienes nos despertaron», decían las voces, cada una diferente pero todas igualmente inquietantes. «Ahora deben enfrentar las consecuencias». Cada palabra resonaba dentro de mí, haciendo que mis pensamientos se volvieran confusos. Era difícil distinguir lo que era real de lo que era producto de mi imaginación. De repente, sentí como algo me tocaba el hombro. Giré rápidamente, esperando encontrar a uno de mis amigos. Pero no era humano quien me tocaba.
Era una figura translúcida, casi idéntica a las que habíamos visto antes, excepto que esta vez podía ver claramente su rostro. Era una mujer anciana, aunque sus ojos brillaban con una juventud inusual. Extendió una mano hacia mí, invitándome a seguirla. «Espera», grité, tratando de alcanzarla. Pero antes de que pudiera dar otro paso, Andrés me sujetó del brazo. «No vayas con ella», advirtió. «Son trucos del bosque para separarte del grupo». Pero algo en esa figura me llamaba profundamente, como si supiera algo que necesitaba escuchar. Mientras luchaba contra la tentación de seguir a la figura, pude sentir como mis amigos también estaban siendo atacados por visiones similares. Cada uno veía algo diferente, algo personalizado para tocar sus miedos más profundos. Era como si el bosque hubiera aprendido quiénes éramos y ahora usara esa información en su contra. Finalmente, logramos resistir las visiones y continuamos nuestro camino. A medida que nos acercábamos al corazón del bosque, el aire comenzó a tornarse más frío, y las luces doradas que marcaban nuestro camino se volvieron más brillantes. Podíamos sentir cómo la presión en nuestras mentes aumentaba, como si estuviéramos llegando al punto culminante de algo mucho mayor que nosotros mismos. Cuando finalmente llegamos al corazón del bosque, nos encontramos con una escena que superaba cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Frente a nosotros había un claro gigantesco, iluminado por una luz dorada que parecía emanar de todas partes a la vez. En el centro del claro había un árbol monumental, mucho más grande que cualquier otro que hubiéramos visto antes. Sus raíces serpenteaban por todo el suelo, formando intrincados patrones que parecían contar historias antiguas. El tronco del árbol estaba cubierto de runas brillantes que cambiaban de forma mientras las mirábamos. Parecía estar vivo, respirando lentamente con un ritmo que hacía eco en nuestras mentes. Podíamos sentir cómo cada suspiro del árbol enviaba ondas de energía a través del bosque entero. Era como si estuviéramos parados frente a algo divino, algo que había existido mucho antes de que nuestros ancestros caminaran sobre la tierra. «Este es el origen», dijo Andrés, su voz apenas audible sobre el rugido silencioso del poder que emanaba del árbol. «Aquí reside el guardián del conocimiento y también la fuente de lo que han estado enfrentando». Mientras hablaba, las ramas del árbol comenzaron a moverse, como si estuvieran reaccionando a nuestra presencia. Hojas de cristal caían suavemente desde sus ramas, brillando con colores iridiscentes mientras flotaban hacia el suelo. De repente, una figura emergió de entre las sombras debajo del árbol. Era alta, imponente, y aunque tenía forma humana, su presencia era abrumadora. Su piel parecía hecha de corteza de árbol, y sus ojos eran pozos de oscuridad absoluta que absorbían toda la luz que tocaban. La criatura levantó una mano hacia nosotros, y pudimos sentir cómo su poder llenaba el aire a nuestro alrededor. «Sabíamos que vendrían», dijo la criatura con una voz que resonaba como un trueno lejano. «Los humanos siempre buscan respuestas donde no deberían buscarlas». Sus palabras hicieron eco en nuestras mentes, mezclándose con los susurros que ya conocíamos tan bien. Pero esta vez, las voces no eran tentadoras ni engañosas. Esta vez, decían la verdad. «Ustedes han tocado cosas que no comprenden», continuó la criatura. «Han abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada. Ahora deben decidir, ¿desean seguir adelante y asumir el peso de este conocimiento? ¿O retroceder y permitir que el velo se cierre nuevamente?» Cada palabra que pronunciaba hacía que el aire vibrara ligeramente, como si estuviera alterando la misma realidad con su presencia. Nos miramos entre nosotros, tratando de tomar una decisión colectiva.
Nadie quería ser el primero en hablar, pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí para siempre. Fue Laura quien rompió el silencio. «Queremos entender», dijo finalmente, su voz temblorosa pero firme. «Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos saber cómo controlar esto». La criatura inclinó ligeramente su cabeza, como si estuviera considerando nuestras palabras. Luego extendió su mano hacia nosotros y una luz cegadora brotó de su palma. Sentimos cómo nuestras mentes se expandían, absorbiendo conocimientos que nunca habríamos podido imaginar. Pero con ese conocimiento vino un precio. Ahora podíamos sentir el dolor y el sufrimiento de todos aquellos que habían sido atrapados por el bosque a lo largo de los siglos. «Recuerden esto», dijo la criatura finalmente, su voz suavizándose hasta convertirse en un susurro. «El conocimiento tiene un costo, y ustedes lo han pagado al aceptar cargar con esta carga». Con esas palabras, el mundo a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse. Cuando abrí mis ojos, me encontré de vuelta en nuestro campamento, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que todo había cambiado. Mis amigos estaban despiertos a mi lado, mirándome con expresiones complejas. Ninguno dijo una palabra, pero no era necesario. Habíamos compartido algo que nunca podríamos olvidar. Y aunque estábamos libres del bosque, sabíamos que nunca estaríamos completamente liberados de lo que habíamos aprendido allí.